En una habitación modesta, a la suave luz de una vela, un cristiano común, en su soledad y devoción, se encuentra ante Dios. Sabe que está a punto de abrir su corazón al Creador, pero una duda profunda y desconcertante surge en su mente. Lo que comienza como una simple oración se convierte en un mar de preguntas. ¿Con quién estoy hablando? Intenta centrarse en las palabras, pero se instala la confusión. Sabe que está orando, pero ¿quién es el destinatario de su oración? ¿Estás hablando con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo? Las palabras, antes naturales y familiares, ahora suenan distantes y cargadas de incertidumbre. Una tensión íntima surge en tu espíritu, una lucha silenciosa por comprender la naturaleza del Dios en el que crees. En su búsqueda sincera de conexión, se encuentra perdido en un misterio que nunca antes había confrontado de una manera tan personal. Esta duda no es nueva, ni es exclusiva de él. Es la lucha silenciosa de muchos creyentes a lo largo de los siglos. El deseo ardiente de conectarse con Dios choca con la complejidad de la Trinidad, un concepto que escapa a la comprensión plena. Para muchos, Dios es algo lejano, una idea abstracta, y ahora se pregunta en medio de su oración si realmente sabe con quién está hablando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. La mente humana no puede comprender, pero el Espíritu siente la presencia, aunque no comprenda plenamente el misterio. Con el peso de esta duda, en su corazón se pregunta, ¿la respuesta que busca podría estar en su propia fe o en la revelación de Dios que aún está por descubrir? La duda que enfrenta el cristiano no es una simple confusión pasajera. Toca el corazón mismo de la fe cristiana. ¿Quién es Dios? La respuesta a esta pregunta, aunque simple en palabras, es incomprensible en la profundidad de su misterio. Recuerda palabras antiguas, dichas por Moisés, que resuenan en las Escrituras. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Deuteronomio 6:4. Dios es uno, pero al mismo tiempo es más que eso. El monoteísmo claro e indiscutible de las Escrituras hebreas no contradice la revelación del Nuevo Testamento, donde Dios se presenta en tres personas distintas, sino en un solo ser. Trata de comprender este misterio, sabiendo que Dios no está dividido, sino que es una unidad perfecta que trasciende la razón humana. Pero la duda persiste, como una sombra que no puede disiparse con simples palabras. Piensa en el acto de la creación, cuando Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Un singular plural. Dios, siendo uno, todavía habla en plural, como si la totalidad de su esencia estuviera más allá de la comprensión humana. El Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas, el Verbo que estaba con Dios y por medio del cual fueron hechas todas las cosas. El cristiano siente la tensión de esta revelación, que está incrustada en las páginas de la Escritura desde el principio. La creación no fue un acto aislado de una sola persona, sino una acción común, manifestación de la comunión divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento, se da cuenta de que la Trinidad no es una invención posterior, sino algo implícito desde el principio de la creación, preparando el terreno para lo que estaba por venir. El cristiano continúa reflexionando, tratando de entender cómo todo encaja. Su mente se dirige al Evangelio de Juan, donde se revela clara y profundamente la verdad sobre el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El Hijo, el Verbo eterno, no tuvo principio, sino que existió siempre con el Padre, siendo la expresión visible y tangible de Dios.
Él no tuvo su origen en Belén, sino que estuvo presente desde la creación, activo e indivisible en la obra de Dios. Al hacerse carne, el Verbo reveló a Dios al mundo de una manera que el hombre podía tocar, ver y oír. La idea de un Dios trino no es una invención de la iglesia primitiva, sino una realidad que comienza a revelarse con claridad en el Verbo mismo, en el Hijo que desciende a la tierra para revelar a Dios al hombre. Él es Dios, el Creador, y al mismo tiempo es el que viene a salvar. Sin embargo, el cristiano todavía lucha por comprender la relación entre estas tres manifestaciones. ¿Cómo puede un solo Dios ser tres y al mismo tiempo uno? ¿Cómo se puede preservar esta unidad frente a tanta pluralidad? Él sabe que las palabras humanas no pueden explicar lo divino, pero aún así busca sinceramente. Piensa luego en el momento que fue quizás la mayor revelación pública de la Trinidad, el bautismo de Jesús. En ese momento, el Hijo entra en las aguas del Jordán. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y resuena desde el cielo la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mete 3:17. Allí, en manifestación visible y audible, las tres personas de la Trinidad se hacen presentes y distintas, pero unidas en un propósito común, el plan de salvación. El cristiano, tocado por esta revelación, siente que su corazón se calienta, pero la complejidad del misterio todavía lo interpela. Con estos pensamientos, el cristiano llega a una conclusión que aporta peso espiritual, un sentimiento de reverencia ante el misterio de Dios. Recuerda las palabras que se han transmitido durante siglos. Es difícil de entender, porque no hay nada igual en el mundo creado. El misterio de la Trinidad no puede compararse con nada de este mundo. No existe analogía que pueda capturar completamente su realidad. El mismo acto de tratar de comprenderlo revela la profundidad de quién es Dios. Un ser tan grande, tan más allá de nuestra capacidad de comprensión, que el razonamiento humano es limitado. El cristiano siente una mezcla de temor y fascinación, porque comprende que Dios no está al alcance de una mente humana limitada, sino que Él, en su soberanía, se ha revelado en tres personas, de una manera a la vez misteriosa y profunda. El cristiano no rechaza esta dificultad, sino que la acoge con fe, porque sabe que la fe es la clave para entrar en el misterio divino. El cristiano, pues, recuerda que la Trinidad no debe ser vista como un concepto a resolver o una fórmula a descifrar, sino como el corazón relacional de Dios. La primera persona de la Trinidad, el Padre, es quien ama sin medida, quien planificó la salvación de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. El Hijo, el Verbo, es el camino a través del cual el Padre se reveló al hombre, trayendo la salvación mediante su encarnación, vida, muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador, el que transforma, que habita en los corazones de los creyentes, guiándolos a la verdad y al poder de Dios. Con esto, el cristiano comprende que, a pesar de la dificultad para comprender el misterio, no está llamado a una comprensión intelectual, sino a una relación profunda con el Dios Trino, que se revela en el amor, la salvación y la transformación. A medida que la reflexión profundiza, el cristiano se da cuenta de la importancia de reconocer el lugar único de cada persona en la Trinidad, sin caer, sin embargo, en la tentación de separar lo que Dios ha unido. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Espíritu Santo es menos importante. Todos son coeternos, coiguales, y al mismo tiempo en una unión perfecta que desafía todos los intentos humanos de comprensión. Es una unidad que no elimina la distinción, sino que la celebra.
como una armonía celestial donde cada persona tiene un papel distinto, pero inseparable. El cristiano se da cuenta de que la Trinidad no es solo una doctrina a defender, sino un misterio que sustenta la esencia misma de la fe cristiana. Revela la naturaleza de Dios como una relación eterna, y el hombre, creado a imagen de Dios, está llamado a entrar en esa relación. El deseo de comprender la Trinidad se convierte en el deseo de acercarse a este Dios vivo, de conocer no solo sus acciones, sino su corazón. Luego nos recuerda que la Trinidad, además de ser una realidad profunda y espiritual, también tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. El Padre, que es creador y sustentador, cuida de todas las cosas, aportando propósito y dirección. El Hijo, Jesucristo, es quien intercede por él, ofreciéndole perdón y renovación. Y el Espíritu Santo, que vive en tu corazón, te guía, te fortalece y te capacita para vivir según la voluntad de Dios. El cristiano siente que no reza a un Dios lejano, sino a un Dios presente y actuante, que se manifiesta en sus diversas formas. La duda que antes parecía desconcertante, ahora se convierte en una invitación a la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una realidad espiritual que sabe que nunca podrá comprender plenamente, pero que es la base de su fe y de su esperanza. La mente del cristiano sigue trabajando, ahora más tranquila, pero todavía envuelta en una mezcla de humildad y asombro. Ahora entiende más claramente que la Trinidad no es una doctrina meramente académica o filosófica, sino una verdad profundamente experiencial. El cristiano, en su oración, comienza a experimentar una conexión más profunda, reconociendo que está hablando con Dios en todas sus manifestaciones, sin temor a confundir al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, ya que todos son igualmente Dios. La belleza de esta relación trinitaria es que, aunque no entiende todos los detalles, está invitado a vivirla. Ora al Padre, confía en el Hijo y se entrega al Espíritu Santo, cada uno desempeñando un papel fundamental en su camino de fe. En el fondo, te sientes envuelto en un amor que no se puede comprender en su totalidad, pero que se siente con la profundidad de un corazón que se entrega. El cristiano, al reflexionar sobre el misterio de la Trinidad, queda conmovido por la profundidad de la relación que está llamado a vivir. No hay lugar para una fe superficial, porque el Dios que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un Dios lejano, sino un Dios que se ha hecho cercano, un Dios que vive entre los suyos. La oración del cristiano, antes llena de dudas, ahora es una oración confiada, porque sabe que se dirige al único Dios en tres personas. La Trinidad, que un día parecía un misterio impenetrable, ahora es una realidad que impregna vuestra vida cotidiana, vuestra oración, vuestras elecciones y vuestra misión. No tiene todas las respuestas, pero está inmensamente agradecido de ser parte de esta comunión divina. Con el tiempo, el cristiano comienza a ver que comprender la Trinidad no es algo que se logra mediante el esfuerzo intelectual, sino viviendo esa verdad. Recuerda la experiencia de Jesús en el bautismo, donde, según consta en las Escrituras, las tres personas de la Trinidad se manifestaron clara y visiblemente. El Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu descendió sobre él como paloma, y el Hijo, en su encarnación, estuvo allí, entre los hombres, siendo ungido para cumplir su misión. Ese momento se convierte para el cristiano no solo en una revelación teológica, sino en un testimonio de cómo Dios actúa en armonía, de cómo las tres personas están perfectamente integradas en una misión común. La escena es tan poderosa que siente en su corazón la certeza de que la Trinidad no es solo un concepto lejano,
sino la fuente y el fin de todo lo que vive en su fe. El cristiano recuerda entonces las palabras de Deuteronomio 6:4 que proclaman: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta afirmación, que reafirma la unicidad de Dios, no contradice el misterio de la Trinidad, sino que lo fundamenta. Es a través de esta verdad que el cristiano encuentra el equilibrio, entendiendo que, aunque Dios es tres personas distintas, Él es uno, indivisible en esencia. Reflexiona sobre cómo la Trinidad es un misterio profundamente espiritual y revelador, que no busca ser comprendido lógicamente, sino vivido en el corazón. Al hablar con el Padre, confiar en el Hijo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, el cristiano se encuentra inmerso en una relación divina que trasciende la razón humana, pero que es la base de su propia vida espiritual. El camino del cristiano lo lleva ahora a comprender que la Trinidad no es solo una doctrina a defender, sino una realidad que transforma su vida. No necesita entender todos los misterios de Dios, porque sabe que la verdadera sabiduría reside en confiar en lo que le ha sido revelado. La Trinidad, con sus misterios insondables, es una invitación a la intimidad con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son solo figuras lejanas, sino que están presentes en la vida cotidiana del cristiano. El cristiano no vive solo para conocer la verdad, sino para vivir esa verdad, dejándose plasmar por el amor de un Dios al mismo tiempo cercano e infinito. Ora más profundamente, sabiendo que no importa cómo se dirija a Dios, Él es escuchado plenamente, el Padre que creó, el Hijo que redimió y el Espíritu que santifica. Es, pues, experimentando esta verdad que el cristiano encuentra descanso para su alma. Entiende que al decir Padre Nuestro se une al Hijo en su oración y que al invocar al Espíritu Santo está tocando el corazón de Dios, el corazón del Padre y del Hijo. En su oración no hay separación entre ellos, sino una unión perfecta. La Trinidad, que antes parecía una barrera para la comprensión, se revela como un puente hacia la experiencia de Dios. El cristiano no necesita preocuparse por el modo en que Dios se manifiesta, sino por la sinceridad de su entrega y su disposición a vivir según la voluntad divina. El misterio de la Trinidad no es una limitación de la fe, sino una expansión, una invitación a sumergirnos en el corazón de Dios y a participar en su vida divina. A medida que el cristiano continúa su camino de fe, se da cuenta de que la Trinidad no es solo un concepto teológico, sino la base de toda relación con Dios. En su oración diaria, comienza a experimentar la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando grita al Padre, siente la seguridad de un amor eterno que lo acoge. Cuando se dirige al Hijo, ve en él la personificación de la misericordia y del sacrificio que lo redimió. Y cuando invoca al Espíritu, siente el poder transformador que lo guía y lo fortalece. Cada persona de la Trinidad, con su función distinta, lo involucra y lo acerca a Dios, pero sin dividir nunca la unidad esencial del ser divino. Entiende que Dios, en su esencia, es una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y al ser parte de esta relación, participa del amor divino. El cristiano entonces se entrega a esta profundidad. Ya no necesita preocuparse por la pregunta: ¿cómo puede haber tres y al mismo tiempo uno? Porque más que una cuestión intelectual, la Trinidad es una realidad espiritual vivida. Reconoce que, en sus limitaciones humanas, nunca alcanzará la comprensión plena, pero está llamado a vivir esta verdad en la fe. En el bautismo, en el culto, en las oraciones, Él está involucrado en la Trinidad.
No hay separación entre las tres personas divinas. Están siempre trabajando juntos por el bien del cristiano para cumplir la misión de salvación. Y, sin embargo, en su sencillez, encuentra consuelo al saber que Dios no exige una comprensión perfecta para ser adorado, sino una entrega sincera y una vida de fe que refleje el amor y la gracia que ha recibido. Al reflexionar sobre la Trinidad, el cristiano reconoce también que este misterio divino no es un obstáculo, sino una invitación a una relación más profunda. Comienza a darse cuenta de que, en la vida cristiana, cada una de las tres personas de la Trinidad tiene una acción directa y transformadora en su camino. El Padre, en su soberanía y amor inconmensurable, es el creador y sustentador de todo, y al acercarse a Él, el cristiano encuentra seguridad. El Hijo, el Verbo encarnado, revela a Dios al mundo y ofrece el perdón, acogiendo con compasión a cada uno de sus seguidores. El Espíritu Santo, en su acción silenciosa y potente, renueva y transforma el corazón del cristiano, guiándolo en cada paso de su vida. Con esto, el cristiano ve que la Trinidad no es una doctrina aislada, sino la vida misma de Dios compartida con los hombres. Dios se revela no solo como un creador distante, sino como un Padre que cuida, un Hijo que salva y un Espíritu que fortalece. El camino con Dios, entonces, se convierte en un proceso diario de descubrimiento, de intimidad, donde el cristiano se abandona cada vez más al misterio de la Trinidad. Él entiende que el deseo de acercarse a Dios no consiste en comprender todos sus misterios, sino en entregarse a su voluntad, confiando en que Él, en su soberanía, se ha revelado suficientemente para la salvación humana. Él entiende que al invocar el nombre de Jesús, se está conectando con el Verbo eterno que estaba con el Padre desde el principio. Cuando oras al Espíritu, te abres a la presencia de Dios en tu corazón, y cuando se dirige al Padre, se encuentra ante la fuente de toda vida. Y así la Trinidad, en su divina complejidad, se convierte no en un enigma por resolver, sino en la vida que sostiene y transforma todo. El cristiano, en su camino espiritual, llega a un punto en el que ya no busca resolver el misterio de la Trinidad con la razón, sino con el corazón. Aprende a confiar en que, aunque no puede entender todo acerca de Dios, puede experimentar su presencia en cada aspecto de su vida. La oración se convierte entonces en un momento de entrega total, donde no se preocupa de comprender la fórmula exacta de cómo están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que se entrega al hecho de que la Trinidad es real, viva y activa. Cada oración, cada acto de fe, es un acto de participación en este misterio divino que supera la comprensión humana. Sin embargo, mientras lo vive, siente la paz de saber que incluso en sus limitaciones, es acogido y guiado por el Dios que es tres y a la vez uno, el Dios que está más cerca de lo que jamás podría imaginar. Reflexionar sobre la Trinidad, pues, no deja al cristiano en un estado de duda, sino que lo conduce a un modo nuevo de vivir su fe. Comienza a ver en cada momento de su vida la acción divina manifestándose a través de las tres personas, siempre en unidad y siempre enfocadas al bien de su creación. Y así, el cristiano se hace más sensible a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida cotidiana, viviendo no como quien busca comprender lo inefable, sino como quien se abandona con confianza al amor divino, sabiendo que, en su incomprensión, Dios es aún más glorioso. La Trinidad, con su misterio y belleza, se convierte en una fuente inagotable de adoración, reverencia y fe, y el cristiano, al relacionarse con Dios, encuentra la plenitud del propósito de su vida.